Y acá, bueno, ya pasamos a las complicaciones, ¿no? En este caso, más que de la guía, ahí ya nos vamos a basar un poquito más en el El Harrison. Harrison. Vamos a mostrarles una tablita que está muy buena también. Esto les gusta tomar también, otro tema súper tomable de estas complicaciones hiperglucémicas. Una tablita que compara las dos, así que está bueno que se lleven eso también el día de hoy. Y finalizamos la votación, les comparto los resultados y está muy parejo. Bueno, ganó la B, como vemos acá, que dice que la cetocidosis diabética es más frecuente en la diabetes tipo 2 y en segundo lugar quedó la D, que dice que ambas entidades tienen un manejo similar. Bueno, la respuesta correcta es que ambas entidades tienen un manejo similar. Ahora vamos a explicar bien por qué. Bueno, respecto a las complicaciones agudas de la diabetes, vamos a tener hiperglucémicas, que son estas dos, la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperosmolar hiperglucémico. Y la otra complicación aguda que podemos tener es todo lo contrario, que el paciente presente hipoglucemias. Respecto a la cetoacidosis diabética, se suele presentar con falta de apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre, el característico aliento cetónico, mal estado general, taquipnea, confusión. En cuanto a su diagnóstico, va a presentar una acidosis metabólica con pH menor a 7,30, bicarbonato menor a 15 y el GAP va a estar elevado. Suele tener glucemias por encima de 2,50 y siempre vamos a tener cuerpos cetónicos en sangre o en orina. En cambio, el síndrome hiperosmolar hiperglucémico tiene una clínica un poquito más insidiosa. Lo que caracteriza al síndrome hiperosmolar hiperglucémico es la disminución del nivel de conciencia y la deshidratación. No va a presentar acidosis, es decir, va a tener, o la acidosis que presenta va a ser leve, en general pH mayores a 7,30, con bicarbonatos mayores a 15, suelen tener glucemias mucho más altas, con las molaridades plasmáticas altas, y lo que sí no vamos a tener son cuerpos cetónicos. Los factores precipitantes para ambos son similares: a la cabeza las infecciones respiratorias, urinarias, que el paciente suspenda la insulina, que sea un debut diabético, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1, infartos, ACV, pancreatitis u otras intercurrencias que descompensen al paciente. Este es el cuadro que les mencionaba recién Víctor, donde hacemos la comparación. La cetoacidosis diabética se va a dar fundamentalmente en pacientes con diabetes tipo 1. Es mucho más frecuente porque requiere para la formación de cuerpos cetónicos insulinopenia, es decir, un paciente que no tenga insulina. En cambio, el estado hiperosmolar hiperglucémico lo vamos a ver más en el paciente con diabetes tipo 2. Generalmente, la cetoacidosis la vemos más en niños, adolescentes, sobre todo como debut diabético, o porque son pacientes que por ahí dejan el tratamiento o hacen transgresiones importantes alimentarias. En cambio, el estado hiperosmolar lo vemos más en la tercera edad porque requiere a veces cierta alteración de conciencia que lo lleve al paciente a dejar de hidratarse adecuadamente. El inicio del cuadro en la cetoacidosis es rápida, en cambio en el coma hiperosmolar suele ser más lento. El dolor abdominal en la cetoacidosis está casi siempre presente y va a estar asociado a la cetosis, y en el estado hiperosmolar puede estar asociado a hipoperfusión mesentérica por la deshidratación importante que hay. Los síntomas cardinales son bastante claros y están presentes en la cetoacidosis diabética, es decir, la poliuria, la polidipsia y la pérdida de peso están presentes. El grado de deshidratación es mucho más grave en el estado hiperosmolar, y la respiración de Kussmaul y el aliento cetóxico son característicos de la cetoacidosis diabética porque ambos se producen por la presencia de cuerpos cetónicos. Respecto al manejo de ambos, el manejo es muy similar. Hay cuatro pilares en el tratamiento: la hidratación, la insulinización, la reposición de electrolitos en el caso de que fuese necesario, y identificar la causa precipitante y tratarla para evitar que el paciente vuelva a entrar en cetoacidosis. Entonces, este es el cuadro que resume el tratamiento, es del Harrison. Obviamente, confirmar el diagnóstico. Siempre todo paciente que tenga diagnóstico de cualquiera de estas dos entidades tiene que ser internado. Dependiendo de la gravedad, sería internado en sala común o si tiene pH menores a 7 en unidad de cuidados intensivos. Vamos a comenzar colocando una vía y hacer una hidratación importante y rápida, 2 a 3 litros de solución salina en las primeras 3 horas. Y al mismo tiempo también vamos a ir iniciando la insulina. Vamos a indicar una bomba de infusión continua de insulina endovenosa. Hacemos un bolo y luego la dejamos continua. Tener en cuenta que hay que valorar siempre el potasio en el paciente. En el caso de que el potasio sea menor a 3,3, está contraindicada la administración de insulina hasta que mejoremos el potasio. ¿Por qué? Porque una vez que empiece a corregirse la glucemia y a medida que administramos la insulina estimula el ingreso del potasio a las células.
al intracelular, con lo cual va a empeorar esa hipopotasemia. Por lo tanto, hay que corregir el potasio si está bajo. Y lo que les decía antes, buscar cuál es la causa que lo precipitó y tratar. Entonces, la A no es correcta porque el estado hiperosmolar hiperglucémico no cetóxico lo vemos mucho más frecuente en diabetes tipo 2, sobre todo en ancianos. La B, que era la otra que contestaron varios, no es correcta porque la cetoacidosis diabética es mucho más frecuente en diabetes tipo 1. Antes no la veíamos ni siquiera en ningún paciente con diabetes tipo 2, ahora con el tiempo la vemos quizás en algún que otro paciente con diabetes tipo 2, pero no es lo más frecuente. Y en el estado hiperosmolar, ¿siempre está presente la acidosis? No, incorrecto. No está siempre presente la acidosis, puede no estar presente o puede haber una acidosis pero leve. Entonces la respuesta correcta es la última, tienen un manejo similar ambas.